Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar otra vez compartiendo de educación en diabetes. Hoy vamos a estar hablando de las personas que están por cambiarse a la insulina o si es el momento ideal para cambiarse a la insulina. Vamos a compartir el PowerPoint. Así que, bueno, el momento de cambiarse a la insulina. Siempre una persona con diabetes tipo 2 tiene que enfrentarse a esta decisión, se encuentra con un montón de obstáculos, ¿verdad? Porque el hecho de empezar a inyectarse insulina le genera muchísimos miedos, le genera muchas cosas. ¿Cuáles son esos obstáculos a la hora de comenzar la insulinoterapia? Hoy vamos a estar hablando de eso con Bruno. Les pedimos que si tienen preguntas que tengan que ver con lo que estamos hablando, las hagan en todos los medios, que las hagan a través de Facebook, que las hagan a través de Microsoft Teams si nos están mirando por ahí, y que las hagan en el momento que las tienen, así cuando terminamos la charla se las podemos contestar. Cuéntanos también si tuvieron algún miedo, si se están enfrentando a una situación como esta, así los podemos acompañar en el proceso. Para empezar a contarles qué es lo que se genera en las personas con diabetes tipo 2 que se van a enfrentar a la necesidad de inyectarse insulina, les vamos a contar que se hizo un estudio enmarcado en un estudio que se llama DAWN, que quiere decir Diabetes Attitude, Wishes and Needs, que es como las actitudes, los deseos y las necesidades de las personas con diabetes. Y se hizo un estudio para 2.061 pacientes con 1.109 enfermeros y 2.681 médicos. ¿Y qué era lo que se hacía? Tratar de entender cuándo era que esas personas necesitaban la insulina, cuáles eran los miedos que tenían, cuáles eran las barreras que tenían los técnicos a la hora de darle la insulina a las personas con diabetes tipo 2. Y son resultados que realmente son para ponernos a conversar mucho rato, porque, miren, les cuento, lo que salió a colación de todo esto es que las personas tienen un montón de creencias cercanas de que la insulina es mala, o que la insulina va a ser el final de su vida con diabetes, o que la insulina le va a traer complicaciones. Todo cosas que han ido de familia a familia y pasándose, y las creencias familiares a veces traen consecuencias que no son muy buenas para la salud de las personas. El miedo, por supuesto, a pincharse, la culpa, porque muchas veces las personas con diabetes, cuando están en una etapa de la diabetes, que ahora vamos a estar hablando de cuáles son las etapas de la vida de la diabetes tipo 2, de repente no tienen los mejores cuidados o no toman las precauciones que hay que tomar, no se alimentan correctamente o no toman la medicación con asiduidad. Entonces, la gente que empieza a decir, me tengo que inyectar insulina y es mi culpa por no haberme cuidado correctamente. Que eso también un poco hay que desmistificarlo porque no es así, porque la diabetes tipo 2 tiene una evolución. No en todas las personas de la misma manera, pero tiene una evolución que puede llegar a que la persona necesite inyectarse insulina y no es por culpa de nadie. Y también por otra de las cosas que salían a colación era el que me van a tildar de que tengo diabetes y que soy insulino dependiente, como si fuese el ser insulino dependiente fuese una característica negativa, cuando la insulino dependiente somos todas las personas que vivimos en este mundo, porque todas las personas para que sus células se alimenten necesitan de la insulina, así que todos en realidad son dependientes de la insulina o somos dependientes de la insulina para vivir, ¿verdad? Y bueno, acá pusimos, y les vamos a ir hablando de a poquito, todas las creencias y sensaciones que tiene una persona cuando, por lo menos las que se vieron en el estudio, cuando se enfrenta a la necesidad de tener que empezar a inyectarse insulina. Bueno, ¿cuáles son las creencias? Que inyectarse es doloroso. Ya estuvimos hablando en la charla anterior, que en realidad con las agujas chiquititas que hay en este momento y cambiando las agujas con asiduidad, no duele inyectarse la insulina. Así que eso es una creencia que existe, que, bueno, hay que desmistificarla un poco, ¿no? El miedo, que es entendible porque es un cambio de vida. La frustración, estoy enojado, estoy frustrado por esto que me está pasando y no sé qué hacer. Es el final. Esto, ¿saben qué es? Es muy común
porque hay todo un tema con el momento en que la persona empieza a inyectarse insulina, que antiguamente se daba cuando la persona ya tenía muchas comorbilidades asociadas a la diabetes. Entonces, en realidad no era el final de la vida debido a la insulina, sino el final de la vida debido a las comorbilidades asociadas a la diabetes que tienen que ver con un mal control de la diabetes por mucho tiempo. El inyectar insulina a tiempo en una persona con diabetes tipo 2 evita las complicaciones, ¿sí? Entonces, esta sensación o creencia de que es el final de la vida de la diabetes no es correcta. Y ya sé cómo termina esto, tiene como también de la mano lo que es el final, ¿verdad? Yo ya sé que esto va a terminar muy mal, porque ahora inyectando mi insulina no voy a poder hacer tal cosa. Es algo que se ve muy comúnmente y que hay que tratar de entender que no es así. No tengo quien me dé la insulina, es otro problema, como si la insulina hubiese que pedirle a un enfermero o a una persona especializada que viniera a casa a dar. La realidad es que la insulina la inyectamos, las personas que tenemos diabetes, se aprende, es simple, hay que tener una educación para hacerlo bien, pero se puede. Con referencia a eso, hay una charla anterior, que la van a ver en nuestro canal de YouTube, o la pueden ver a través de Facebook, que tiene todas las características de una buena inyección, cómo hacer, la rotación, los lugares, la forma de cambio de insulina, o agujas y demás. Esto también es muy común. Me vuelvo dependiente de la insulina. Como les decía hoy, la insulina es una hormona que está en el organismo de todas las personas. Somos todas las personas pendientes de la insulina. Así que, por supuesto, no nos vamos a volver dependientes como de un psicofármaco, sino que la necesitamos para que nuestro cuerpo funcione correctamente. No voy a poder viajar más, eso es otra cosa que se dice muy habitualmente. Y bueno, que es muy complicado o que requiere de otro tipo de conocimiento, también son las cosas que uno piensa a la hora de enfrentarse a este nuevo desafío. ¿Qué dice la evidencia con referencia a este estudio? Se observaron que hay muchos años de más de control en la mayoría de las personas antes de iniciar el tratamiento con insulina. Esto en rasgos generales, ¿qué significa? Que la persona está dañando su organismo durante muchos años evitando inyectarse insulina, cuando la insulina lo que hace es evitar todas esas complicaciones. Las complicaciones son mucho peores que la inyección diaria. La inyección diaria nos da vida, la insulina da vida. Entonces hay que entender que lo mejor es cuanto antes, después vamos a hablar sobre cuándo es el momento ideal para empezar a inyectarse insulina. Pero cuanto antes mejor, cuantos más complicaciones evitemos debido a la hiperglucemia constante, mejor para nuestro organismo. Y otra cosa que se evidenció es que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 que se inyectan insulina tienen un comienzo tardío de la insulinoterapia. Es decir, que no fue recetada a tiempo. Muchas veces, y ojo ahora a todas estas personas que pueden estar escuchando, atención con esto, muchas veces son los médicos, pero muchas veces son las mismas personas que ponen excusas para no hacerlo. Bueno, doctor, deme 3 meses más que a partir de ahora me empiezo a cuidar a rajatabla y empiezo a hacer ejercicio y se me va a pasar todo. Cuando uno tiene un periodo muy largo de hiperglucemia, hay algo que no está funcionando bien. Y es muy importante que el organismo reciba la cantidad de insulina necesaria para que los órganos estén saludables. ¿Cuál es el objetivo final del tratamiento con la diabetes? Es prevenir y retrasar las complicaciones, lo que le venías diciendo hasta ahora. Cada tratamiento tiene que adaptarse a la persona. No todas las personas con diabetes somos iguales, cada uno necesita un tratamiento distinto. Y puede que necesiten insulina o puede que no, pero si la necesitan, hay que usarla para poder tener una buena calidad de vida. Para entender qué es la insulina, vamos a detallar un poquitito qué es. ¿Cuál es la función fisiológica de la insulina? ¿Qué es lo que hace en el organismo la insulina? La insulina es una hormona, ya lo hablamos muchas veces, pero lo vamos a volver a decir,
Es una hormona que se produce por unas células que están en el páncreas, que se llaman células beta. Y la insulina lo que hace es, miren, les voy a mostrar una foto que les va a explicar bien lo que hace. La insulina lo que hace es ir a la célula, esa imagen que ven ahí como con una puertita es la célula. La insulina va a la célula, el receptor de insulina de la célula, ese receptor abre la puerta de la célula para que la glucosa pueda ser introducida dentro de la célula. Es decir, para alimentar la célula con energía, requerimos de la insulina, que es la que abre la puerta para que esa célula pueda funcionar. ¿Qué le pasa a la insulina en la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2 pueden pasar dos cosas. Una es que se produzca menos cantidad de insulina de la que el cuerpo necesita, o la otra es que las células, ¿vieron esos receptores que estábamos mirando? Esos receptores no estén haciendo la sinapsis correcta con la insulina, entonces la glucosa se queda sin energía. Y la sangre, que es la que transporta la glucosa, se llena de glucosa. Y eso es lo que lastima al organismo. La cantidad de glucosa circulando por el torrente sanguíneo, que también va a algunos órganos que son los que se lastiman. Pero miren esto que está explicado acá. La historia natural de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes mellitus tipo 2? Con el tiempo, con el desgaste, vieron que decíamos que podía ser que la diabetes se generara porque se producía menos cantidad de insulina o porque la insulina que producíamos era de mala calidad. Esas células están constantemente trabajando de más porque no les alcanza para subsistir. Entonces, ¿qué pasa con ese páncreas que está elaborando y elaborando y elaborando y elaborando? En algún momento se cansa y deja de producir la insulina. ¿Qué puede ser lo que haga que se canse? Puede ser la historia natural de la enfermedad, es decir, la cantidad de años que pase uno con diabetes, pero también pueden ser cosas como, por ejemplo, que no sigamos una alimentación balanceada, que no hagamos ejercicio, que no nos cuidemos con la medicación que nos envía el doctor. Todo eso también hace que la historia natural de la diabetes como que se precipite, que sea más rápida. Pero con la cantidad de años pasa habitualmente que las células beta cada vez segregan menos cantidad de insulina. Acá hay otra explicación, este cuadro explica lo mismo. Para cualquiera de estos momentos de la vida de la diabetes tipo 2, es importante el cambio en el estilo de vida. Muy importante. Es hacer ejercicio, es una medicación adecuada, es una alimentación. En el principio del diagnóstico de la diabetes tipo 2, casi siempre los métodos de tratamiento son dieta, ejercicio, ¿sí? Nosotros no decimos dieta, sino que decimos una alimentación saludable, un buen ejercicio físico y la medicación, y acá nos falta uno que es muy importante, que es el automonitoreo, el conocimiento real de qué valores de glucemia tenemos. Eso es muy importante. Después podemos pasar a la necesidad de, estamos tomando una medicación y pasar a la combinación de algunos fármacos. Les pido por favor que, ahora yo lo voy a dar a grandes rasgos para ubicarnos de lo que estamos hablando, pero está bueno que miren la charla anterior, la charla que vimos el martes pasado, que habla exactamente de qué fármacos se utilizan para la diabetes tipo 2 y cuáles son esas combinaciones que existen. Luego viene la medicación oral e insulina. Esto también lo hemos visto en la clase pasada. Existen momentos en la vida de la persona con diabetes que requiere de cierta cantidad de insulina y de cierta cantidad de medicación, por la realidad de la diabetes tipo 2, que sigue siendo la de resistir la insulina. Entonces es importante que la persona con diabetes utilice la insulina inyectada por fuera porque no le está produciendo la cantidad adecuada, pero a su vez le dé a esas células la medicación correcta para que esos receptores estén abiertos, para que esa insulina que nos inyectamos ingrese a esas células. Y bueno, y llega el momento también, puede llegar el momento en el que la persona necesite solamente inyecciones periódicas de insulina. Este tipo de tratamiento de inyecciones, solo con inyecciones de insulina, se llama tratamiento intensificado de insulina, que es el que utilizan mayoritariamente las personas con diabetes tipo 1, que se utiliza una inyección de insulina lenta, que viene a ser la basal, y después múltiples dosis de insulina cada vez que comemos. Puede ser que estemos en cualquiera de estos estadios, puede ser que no superemos uno,
Pero siempre, y esto ténganlo muy en cuenta, para cualquiera de estos estadios o de progresión del tratamiento de la diabetes tipo 2, lo importante son los cambios en el estilo de vida y el mantenimiento de esos cambios a lo largo del tiempo, que van a ser los que nos garanticen un buen control de la diabetes. ¿Cuáles son las indicaciones que tiene un técnico, un médico a la hora de decirle, bueno, este es el momento en el que sería bueno empezar a inyectarse insulina? Puede ser que, a pesar de tener una buena alimentación, de estar haciendo el ejercicio correcto, de estar tomando la medicación en horas siempre, tenga una hiperglucemia no controlada. Es decir, que no esté logrando tener un buen control metabólico. Entonces, lo más importante es volver a un buen control metabólico que nos asegure mantener todos los órganos de nuestro organismo saludables. Y bueno, el fracaso para alcanzar metas con agentes hipoglucemiantes orales es lo mismo. Ya cambiamos, tomamos una medicación en conjunto con la otra y no estamos teniendo buenos resultados, quiere decir que nos está faltando una inyección de insulina exógena. También pasa en algunos pacientes con algunas características que es necesario, como por ejemplo, que además también implica que no sea para siempre la inyección de insulina, sino que sea momentánea. Puede ser cuando una persona está embarazada, o cuando hay una hospitalización, cuando puede haber, no sé, una apendicitis o una complicación de algún otro órgano, que implique una necesidad de inyecciones de insulina por un periodo corto. También, por ejemplo, con el consumo, en algunos momentos, con algunas enfermedades de medicamentos que tienen corticoides, que eso eleva mucho la glucemia, y también se necesita una ayuda de la inyección de insulina. Bueno, Bruno, muchas gracias a todos. Esto es todo para mí. ¿Vas a seguir vos ahora entonces con la charla? Bueno, muchas gracias, Clarisa. Estoy por acá, gracias estoy por acá. A todos y pregunten lo que tengan que preguntar. Estamos para contestarles. Gracias, Clarisa. Bueno, continuamos con la charla a todos. Un tema muy popular entre la población con diabetes tipo 2. El tema del cambio del tratamiento a la insulina es un tema bastante importante, que a veces hay resistencia y bueno, por todo lo que venía diciendo Clarisa también, el tema del miedo, el tema de que, bueno, ahora comienzo con la insulina y yo no tengo vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. Todos esos temores que como siempre nosotros buscamos desde la evidencia científica, a ver qué es lo que se dice del tema, siempre primero. Y bueno, por suerte encontramos este estudio Down que bueno, un poco pone a puesta a punto lo que es el tema de la resistencia que hay entre la población con diabetes a comenzar con el tratamiento de insulina. Y un poco los objetivos de esta charla que estamos teniendo hoy para con ustedes es explicarles lo que significa el tratamiento y el cambio, el pasaje, cuáles son las razones por las cuales debemos utilizar insulina. Y me voy a agarrar de un concepto, Clarisa, que lo mencionaste en algún momento, que fue la insulina es vida. Dijiste en un momento la insulina es vida y creo que es un concepto muy importante que trae esta charla, porque justamente el objetivo que tiene el tratamiento con insulina es prolongar la vida, que sea de buena salud y evitar las complicaciones. Entonces, justamente desde ese concepto retomamos desde acá para prevenir complicaciones de la diabetes, que vamos a tener más adelante, les adelantemos alguna charla de eso. Se recomienda el inicio de la terapia con insulina cuando la diabetes, como les veníamos diciendo, no está controlada a pesar de tener una óptima terapia glucémica con medicamentos. Es decir, vayan a la charla del martes pasado, mírenla, que era todo sobre los medicamentos orales no insulínicos, y para entender un poco más este concepto. Y ahora ya estamos en el escalón, como les mostramos hace un ratito, en el escalón de la terapia de los medicamentos y la diabetes, ¿verdad? Cuando no se logra un buen control con los medicamentos, necesariamente tenemos que pasar al tratamiento con insulina. Bien, otro motivo es que además de que los valores glucémicos no están dentro del objetivo, es decir, cada vez que nos medimos el azúcar en sangre
estamos por encima de los valores objetivos. Otro aspecto a considerar es la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Bueno, es un promedio de los últimos 3 meses, un promedio porcentual, se mide en porcentaje, de los valores glucémicos de los últimos 3 meses. Y cuando es superior a 9%, o al menos eso es lo que dicen las guías internacionales del tratamiento de la diabetes, este número, como saben, se va actualizando, pero cuando es superior a 9% en la persona que tiene diabetes tipo 2 y está en tratamiento con pastillas, con medicamentos orales, es necesario realizar o comenzar una insulinoterapia. Recuerden, los valores de hemoglobina glucosilada son promedios, ahí los ven en pantalla. Una hemoglobina de 9% significa que la persona en promedio constantemente y diariamente tiene una glucemia de 212 más menos, ¿verdad? Ese es el promedio. Y ya se encuentra dentro de lo que se clasifica, vieron que está en un color rojo ahí en pantalla, se clasifica como un riesgo elevado de complicaciones de la diabetes. Una persona que tiene una hemoglobina de 9 o más está en un riesgo elevado. Luego tenemos las hemoglobinas de 8 y 7 que están de color amarillo, ahí como las ven en pantalla, que son un riesgo moderado en realidad, pero que siguen siendo un riesgo. Y luego tenemos las hemoglobinas de hasta 7%, de 7 para abajo, que son un riesgo bajo, de color verde, riesgo bajo de desarrollar complicaciones de la diabetes. Bien, seguimos con el concepto que decíamos hace un rato, la insulina es vida, ¿verdad? Y desde el 1922, con el descubrimiento de la misma por los médicos, los doctores, investigadores, que ya los vimos en clases pasadas, en talleres pasados, Banting y Best, que descubrieron la insulina de los animales, las traían, ha evolucionado a lo largo del tiempo en muchísimas etapas hasta las generaciones que tenemos hoy en día de insulina que son más adaptados a la vida de la persona, ¿verdad? Hoy en día tenemos varios tipos de insulina que son adaptados mayoritariamente a la vida de la persona. También visiten la charla de insulina que hablamos muchísimo sobre esto. ¿Cuál es el objetivo entonces para los que están del otro lado escuchando esta charla y se preguntan, bueno, pero ¿por qué me tengo que inyectar insulina? El tratamiento con insulina lo que intenta hacer es imitar, es decir, tratar de que se parezca lo mayor posible a lo que hace el cuerpo cuando libera la insulina del mismo cuerpo. El mismo páncreas libera insulina, entonces cuando esta insulina, por la diabetes tipo 2, que se acuerdan como les decíamos al principio, hay una resistencia a esta insulina del cuerpo, o no se produce en la cantidad suficiente, es necesario inyectarla. Y ese es el objetivo de la terapia con insulina, lograr imitar la acción que tiene la insulina en el cuerpo, tanto en cantidad como en calidad. Ahí tenemos un pequeño gráfico de lo que tendría que hacer la insulina en el cuerpo, ¿verdad? Cada vez que comemos, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, tendría que haber una cantidad de insulina que se llama insulina en bolo, es decir, cada vez que el cuerpo, cada vez que come carbohidratos, libera insulina, ¿verdad?, para esa cantidad. Y hay otra línea puntuada que ven ahí, que es la insulina basal. Basal significa que es constante, que siempre está en el cuerpo y que debería de estar, aunque no comemos, las 24 horas, ¿verdad? Pero por suerte para eso tenemos los tipos de insulina. Recordemos del taller pasado cuáles son los tipos de insulina. Tenemos insulinas basales y tenemos insulinas de acción rápida, ¿verdad? Y los regímenes de insulina deben iniciarse de acuerdo con las necesidades y el estilo de vida del individuo, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos distintos y para ello existen distintos tipos de insulina que se adaptan mejor a nuestras necesidades. Esa es una de las consideraciones más importantes de cómo actúan las distintas insulinas para que se puedan adaptar a nuestro estilo de vida, ¿verdad? Por un lado teníamos las insulinas de acción rápida, ¿se acuerdan cuáles eran? Teníamos el Humalog, el Novolog, Novorapid o la Pidra. Después teníamos las insulinas de acción corta, como por ejemplo la cristalina, Humulin R o la Rapid también. Después teníamos las insulinas de acción intermedia, la más popular de todas, la famosa NPH, que se comienza muchísimo con esta insulina en la diabetes tipo 2, que es una insulina basal, la NPH. Y después teníamos las insulinas de acción prolongada, que se llamaban análogos, ¿se acuerdan?
Y tenemos la insulina glargina, que se llama comercialmente Lantus, o la insulina Detemir, que se llama comercialmente Levemir y que tienen una acción más prolongada todavía que la insulina NPH y también son insulinas basales, ¿se acuerdan? Acá tenemos otra gráfica de cómo actúan las insulinas, lo que les venía diciendo. Por un lado tenemos el pico más pronunciado que vemos en pantalla, que son las insulinas de rápida acción, ¿verdad? Que son las que se utilizan cuando comemos, los bolos de corrección. Luego tenemos en la gráfica la insulina corta, que es la cristalina, que es el otro pico. A ver si se ve mi mouse por acá. Sería esta que está acá. Después tenemos la insulina NPH, vieron que es esta que tiene color como un color rosadito, que la vemos en pantalla, que tiene una acción mucho más prolongada que las otras insulinas y se utiliza como insulina basal, ¿verdad? Y generalmente en la diabetes tipo 2 se comienza con esta insulina. Y después tenemos las más largas, las rayas más largas, que cubren más horas del día, que son los análogos de acción prolongada, como la insulina Lantus o la insulina Levemir, ¿verdad? Vieron que hay una gran variedad de tipos de insulina y la idea es poder combinarlas de manera de poder imitar lo que hace el cuerpo cuando libera insulina propia del cuerpo, ¿verdad? Bien, ¿cómo se comienza entonces para las personas con diabetes tipo 2? ¿Cómo se comienza con el plan con insulina? Bueno, generalmente cuando la hemoglobina da por encima de 9 y cuando los valores ya no están dentro de los objetivos, a pesar de que se toman todas las precauciones y la cantidad de medicación suficiente, se comienza con una insulina basal, como por ejemplo la NPH, o con una insulina análogo prolongado, y se disminuye un poco la cantidad de medicación oral, ¿verdad? Porque se acuerdan que habían medicamentos orales, sobre todo las sulfolinureas, que lo que hacían era bajar la cantidad de glucosa a las horas de comida, sobre todo. Ese tipo de medicamentos se disminuye su cantidad y se aumenta la cantidad de insulina basal. Generalmente se comienza, y sobre todo en la noche, se comienza con insulinas por la noche para cubrir la noche, y luego se disminuye la cantidad de medicación oral según lo que va diciendo el monitoreo, ¿verdad? Este sería más o menos el tercer escalón del tratamiento de la diabetes tipo 2, como vimos al principio en pantalla. También puede considerarse en el tratamiento de la diabetes tipo 2 un plan basal bolo. ¿Qué quiere decir plan basal bolo? Quiere decir que además de utilizar las insulinas de larga duración, como veíamos acá en pantalla, las de más larga duración, también utilizamos insulinas de rápida acción necesarias para bajar la glucemia, sobre todo en los tiempos de comida. ¿Y cuándo se utiliza este tipo de plan? ¿Cuándo es necesario utilizar el plan basal bolo? Bueno, cuando la hemoglobina glucosilada no se logra, a pesar de tener valores normales de glucemia en ayunas con insulina basal, es decir, a pesar de que comenzaron con insulina una vez por día, por ejemplo, y no logran tener una hemoglobina glucosilada normal, se considera un plan basal bolo, como el que vemos en pantalla, o cuando la glucemia en ayunas con insulina basal está en la meta, pero la glucemia luego de comer, es decir, una vez que comemos, está persistentemente por encima de la meta. Es decir, les voy a decir un ejemplo típico, así me siguen. Una persona con diabetes tipo 2 que se inyecta insulina NPH, por ejemplo, y las glucemias en ayunas están normales, es decir, cuando se mide de mañana, se mide la glucemia, tiene una glucemia de 100, por ejemplo, que es normal. Pero cuando se mide luego de comer, 2 horas después de comer cualquier comida, está por encima, tiene 200, 250, 300. En esos casos es necesario considerar 2 tipos de insulina, porque ahí hace falta la insulina de ajuste, ¿verdad? Y eso se llama plan basal bolo. También cuando hay un aumento adicional de la dosis basal de insulina y da como resultado la hipoglucemia, es decir, a veces pasa que como los valores no son normales, se sigue aumentando la cantidad de insulina basal, por ejemplo la NPH, se aumenta y como resultado baja mucho la glucemia en el día. En ese caso es necesario disminuir la cantidad de NPH y agregar una insulina de ajuste, sobre todo para los tiempos de comida, y así
tener mayor margen de seguridad y no tener hipoglucemias, ¿verdad? Que es una complicación de la diabetes aguda que después en otro taller la vamos a desarrollar más en profundidad. También otra posibilidad es cuando es necesario comer de más, ¿verdad? Tenemos las glucemias normales, inyectándonos insulina, una insulina por día, pero estamos todo el día comiendo demasiado para no tener hipoglucemia. En esos casos es necesario bajar un poco la insulina basal, que recuerden que es la que dura todo el día, la que se inyecta una vez por día o 2 veces por día, y agregar otro tipo de insulina de ajuste justamente para evitar las hipoglucemias, que es parte del objetivo del tratamiento de la diabetes también. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño repasito de justamente cómo se inyecta la insulina, ¿verdad? Porque la insulina es una inyección, como todos sabrán, y para los que no sabían, está bueno que recordemos esto de los talleres pasados. ¿Dónde se inyecta la insulina? Bueno, la insulina se debe suministrar mediante inyecciones subcutáneas. Como se ve ahí en pantalla, debe atravesar la capa de la piel, que mide más o menos entre 2,7 y 3 milímetros, y debe llegar a la grasita que se encuentra entre la piel y el músculo, ¿verdad? Es decir, debajo de la piel y por encima del músculo hay una grasita que es donde debe inyectarse la insulina, ¿verdad? ¿Y cómo son las técnicas de inyección de la insulina? Bueno, se recomienda hacer un pequeño pliegue, ¿verdad? Un pliegue que no sea muy pronunciado, porque si no podemos agarrar músculo, y justamente lo que tenemos que evitar en las buenas prácticas es no pinchar el músculo, ¿verdad? Porque si no la insulina puede actuar más rápido o puede actuar de manera rara, distinta. Entonces hacemos un correcto pliegue, como lo vemos ahí en pantalla, e inyectamos la insulina. Para eso hay distintos calibres de agujas, hay toda una charla de esto, que es el que les recomendamos que entren y miren, que hablamos de las buenas prácticas de administración de insulina, pero es importante, a modo de recuerdo, que se acuerden cuáles son las técnicas de inyección para poder evitar complicaciones de la diabetes, como por ejemplo la lipodistrofia, que era una de ellas, de las más populares en las personas que se inyectan. Para evitarla justamente, como vemos en pantalla, es necesario que rotemos. Siempre es necesario rotar los lugares de inyección de insulina. Tenemos un montón de lugares para inyectar la insulina y es importante que rotemos. Esto es un problema no solamente en las personas con diabetes tipo 1, que se inyectan todos los días, sino también en las personas que comienzan en la diabetes tipo 2 con insulina, que siempre se inyecta en el mismo lugar. Generalmente es la panza. Generalmente es la panza. Si nos inyectamos siempre en el mismo lugar, vamos a generar, como decíamos antes, una resistencia, se van a formar pequeños bultos que van a evitar que la insulina actúe como debería y además puede ser muy doloroso también. Entonces, la rotación junto con el cambio frecuente de las agujas y las buenas prácticas de inyección van a evitar que la persona sufra de esta complicación que se llama lipodistrofia. Bien, ¿cuáles son algunos de los efectos adversos que puede tener utilizar insulina? La hipoglucemia, ¿verdad? Y indiscutidamente la insulina disminuye los valores de glucemia en sangre, pero puede disminuir de más a veces y generar un episodio que se llama hipoglucemia. Hay que estar atento a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la hipoglucemia? Bueno, la palidez, la taquicardia, el hambre, la confusión, la visión borrosa, irritabilidad sin ningún motivo aparente, la debilidad y el temblor, el cansancio, son típicos síntomas de la hipoglucemia, el sudor, dolor de cabeza, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso en realidad, porque la hipoglucemia es un estado de alarma del cuerpo, ¿verdad? Estos son síntomas y cuando sufrimos una hipoglucemia, es decir, cuando la glucemia está por debajo de 70, lo que hay que hacer es lo opuesto a la recomendación, es decir, consumir azúcar, ¿verdad? De rápida absorción, o cualquier líquido azucarado que tengamos a mano, lo consumimos para salir de ese estado de hipoglucemia. Pero puede ser una posibilidad que algunas personas que estén con insulina puedan sufrir hipoglucemia. Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta es que cuanto más insulina utilicemos, es decir, si no modificamos los estilos de vida y seguimos comiendo muchas calorías
y sin hacer ejercicio, perdón. ¿Se acuerdan que en la gráfica de los escalones que les mostramos antes, todos los tipos de tratamientos para la diabetes tipo 2 iban de la mano de un cambio de estilo de vida, ¿verdad? Tanto en la alimentación como en la actividad física. Si no cambiamos eso, vamos a necesitar que nos inyectemos más cantidad de insulina, y como la insulina es una hormona anabólica, puede generar en algunas personas un aumento de peso. Entonces, dependiendo del tipo de insulina también, se dice que los análogos, por ejemplo, las insulinas análogas producen menos incremento de peso. Pero esto va a depender, en realidad, tanto del plan de alimentación que tenga la persona, como del estilo de vida y el sedentarismo, ¿verdad? Tratar de evitarlo lo más que podamos y así también contribuir a lograr los objetivos del tratamiento. Bien, un poco para apoyar el comienzo de la charla que comentaba Clarisa, el estudio DAM de resistencia al comienzo de la insulina por parte de los pacientes con diabetes tipo 2. Hay otros estudios, hay otra bibliografía disponible, y hay uno que es de la percepción de la insulinoterapia en pacientes con diabetes tipo 2 descontrolada. En este estudio lo que hicieron fue preguntarle a las personas que estaban con medicación oral qué opinaban de la insulina, y preguntarle a las personas que ya estaban con un tratamiento de insulina qué opinaban. Y lo que se concluyó fue que la percepción de la insulinoterapia es más negativa en los sujetos que usan hipoglucemiantes, es decir, en los que toman medicación oral solamente, que en los que usan insulina. Es decir, que las personas que ya comenzaron con un tratamiento con insulina, se les fue esa imagen negativa que tenían de la insulina porque sus valores mejoraron circunstancialmente. Entonces pudieron de alguna manera batir con esos estigmas y con esa discriminación y con esos miedos y con esas creencias que tenían cuando empezaron a ver que el tratamiento con insulina era más positivo para su tratamiento, para su calidad de vida, y así lograban mejor las metas y los objetivos. Por lo tanto, un poco para finalizar y no los aburrimos más, no existen mejores o peores terapias, eso es algo a tenerlo en cuenta, sino que existen tratamientos que se adaptan al individuo con el fin de lograr los objetivos. Los objetivos del tratamiento son evitar las complicaciones, ¿verdad? Según cada persona y momento de la diabetes. Hay distintos momentos de la diabetes, hay momentos que quizás solo necesitemos dieta y ejercicio, hay momentos que solo necesitemos dieta, ejercicio y medicación oral, hay otros momentos que necesitemos medicación oral en combinaciones, hay otros momentos que necesitemos medicación oral e insulina, y a veces con la insulina plan basal bolo es suficiente. Eso depende del momento en la diabetes que nos encontremos, pero no hay momentos mejores y peores. Simplemente hay momentos que se adaptan mejor para evitar justamente las complicaciones y lograr los objetivos. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, vamos a ver si tenemos, espero que sí, que tengamos alguna duda con respecto al tema tan fluido que tuvimos esta tarde. ¿Clarisa? ¿Sabés, Bruno, que no sé si es que estuvimos hoy muy, pero muy bien y todo quedó clarísimo, pero no tenemos preguntas? No tenemos preguntas. Así que nos quedamos con lo que le contamos. Me encantó el final porque creo que es muy importante que todas las personas con diabetes busquen el tratamiento que les haga mejor para su calidad de vida y para estar saludables y poder vivir una vida feliz y lograr todas sus metas, que creo que es lo más importante. Así que sin miedos y a tomar las riendas de la situación y bueno, aceptar que bueno, a veces tocan cosas que hay que manejarlas de otra manera, y la insulina es vida, ¿no? Que fue lo que dijimos hoy, que me parece que está bueno que todos se lleven eso para sus casas. Y los esperamos el martes que viene, que vamos a estar hablando de alimentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Clarisa, y esa frase yo creo que la insulina es vida, deberíamos de ponerla en todas las redes sociales, porque realmente eso es un hecho, más allá de lo científico, es un hecho realmente. Y bueno, la clase que viene, el taller que viene, tenemos muchísimo para discutir también, alimentación saludable, así que bueno, los esperamos el martes que viene. Cualquier duda que tengan, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de 2901-6214 o a través de las redes, que siempre estamos disponibles. Y recuerden,
El tratamiento va a depender de cada persona y no hay mejores y peores, sino que están los que se adaptan más a la vida de la persona y siempre de la mano del equipo médico. Recuerden que siempre de la mano del equipo multidisciplinario, que es el que decide, ¿verdad? En conjunto con la persona, cuál es el mejor tratamiento para ese momento de la diabetes. Les mandamos un saludo a todos y hasta la próxima.